Profesor, ayúdenos aquí. ¿Qué dice esto? La palabra aquí. Correcto. Jefe, ¿De qué? Durante siglos, los historiadores creyeron que cada palabra que Jesús habló ya era conocida. Pero en la orilla norte del mar de Galilea, los arqueólogos han descubierto algo que lo cambia todo. Hemos estado descubriendo restos asombrosos de un complejo de iglesia bizantina. La iglesia cubre un área de aproximadamente 1,5 dúnams. Un descubrimiento enterrado durante 1500 años que revela lo que Jesús le dijo en secreto a Pedro, palabras nunca registradas en ningún evangelio. En la era bizantina, esta hermosa basílica se construye aquí y parece estar dedicada al apóstol Pedro. Sí. Lo que encontraron estaba sellado bajo siglos de barro, oculto dentro de una iglesia olvidada, construida por los primeros seguidores de Cristo, y el mensaje que preservó podría reescribir uno de los momentos más importantes de la historia cristiana. El mosaico bajo el barro. En la orilla norte del mar de Galilea, no lejos de donde el río Jordán entra al lago, un equipo de arqueólogos comenzó una excavación que pronto haría historia. Al principio, el sitio parecía vacío. La orilla estaba silenciosa, el suelo pesado con capas de barro acumuladas durante siglos de inundaciones. Muchas investigaciones anteriores habían abandonado el área, calificándola de inservible, pero este nuevo equipo creía que algo esperaba debajo. Los pescadores locales habían hablado durante mucho tiempo de piedras talladas que aparecían cuando el nivel del agua bajaba, y los arqueólogos querían saber qué había debajo de ellas. La excavación comenzó en el calor del verano. El aire olía a arcilla húmeda y sal. Los trabajadores raspaban la superficie lentamente, sus herramientas haciendo clic a través de la tierra densa. Durante varios días, no encontraron nada más que barro, conchas y cerámica rota. Luego, en la mañana del quinto día, una paleta golpeó algo liso y sólido. El sonido era más agudo que el de la piedra. Ampliaron la zanja, limpiando la superficie a mano. Una línea de pequeñas baldosas comenzó a aparecer bajo el limo. Los colores eran tenues al principio, luego se intensificaron a medida que el agua lavaba la suciedad. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo trabajó en secciones, exponiendo más de la estructura cada día. Lo que descubrieron fue asombroso: muros gruesos, esquinas definidas y una cámara curva en el extremo oriental, el tipo de característica que solo se encuentra en iglesias antiguas. Según sus notas de campo, el área expuesta medía alrededor de 1,5 dunam, lo suficientemente grande como para albergar a cientos de personas. Esto no era una simple capilla. Era una iglesia bizantina. Cuando los conservadores comenzaron a lavar el suelo, la sala cobró vida. El mosaico debajo estaba casi perfecto, sus patrones nítidos y coloridos a pesar de los siglos que habían pasado. Cerca del centro surgieron letras griegas tenues. Un especialista en lenguas las leyó lentamente hasta que la línea completa fue clara. Pedro, jefe de los apóstoles y portador de las llaves del cielo. Por un largo momento, nadie habló. Las palabras no eran una decoración, eran una proclamación, incrustadas en el mismo corazón del suelo. Las letras estaban limpias, la lechada intacta, la superficie inusualmente preservada. Algunos del equipo creían que la sala había sido sellada para protegerla. Otros advirtieron contra la especulación hasta que más pruebas lo confirmaran. Aún así, una cosa era cierta. El mosaico había sido colocado allí con un propósito. Al ponerse el sol, el equipo cubrió el suelo nuevamente para mantenerlo seguro. El lago brillaba silenciosamente a lo lejos. Abandonaron el sitio esa noche sabiendo que habían encontrado algo mucho más grande que una ruina. Según sus notas, una pregunta permanecía en la mente de todos. ¿A qué historia pertenecía este mosaico y qué tipo de pueblo lo había rodeado alguna vez? Para responder a eso, tendrían que mirar hacia atrás en el tiempo a un lugar mencionado desde hace mucho en las escrituras, pero que falta en los mapas del mundo. La ciudad que los evangelios perdieron. El equipo creía que el mensaje del mosaico señalaba un nombre que había resonado en las escrituras durante siglos: Betsaida. Era la ciudad que, según los evangelios, había sido hogar de Pedro, Andrés y Felipe. Aquí fue donde Jesús llamó por primera vez a sus seguidores y realizó muchos de sus primeros milagros. Sin embargo, en algún lugar entre la historia y el tiempo, la ciudad desapareció. Después del primer siglo, su nombre se desvaneció de todos los registros conocidos. Las inundaciones remodelaron el borde norte del mar de Galilea, y la línea costera se alejó de donde había estado. El pueblo que había presenciado el comienzo de la fe había sido tragado por la tierra y la memoria por igual. Los primeros peregrinos del siglo IV intentaron encontrarlo de nuevo. Viajaron por la costa galilea guiados solo por historias, señalando lugares donde creían que Jesús había caminado. Algunos marcaron las colinas equivocadas. Otros construyeron pequeños santuarios con la esperanza de haber elegido correctamente. Pero ninguna prueba perduró.
Con el paso de los siglos, el pueblo se convirtió menos en un destino y más en un misterio, un fantasma sagrado oculto bajo el barro y los juncos. Para el siglo XIX, los eruditos renovaron la búsqueda con mapas y palas. Dos sitios principales atrajeron la atención. Uno estaba en Tel, un montículo casi 2 kilómetros tierra adentro. El otro era el Araj, una llanura cerca del agua. Cada sitio tenía partidarios y evidencia, pero ninguno podía silenciar al otro. Tel tenía fuertes restos de la Edad de Bronce, pero poco de la época de Jesús. El Araj tenía cerámica romana y rastros de pisos de mosaico, pero las inundaciones dificultaban su estudio. El debate continuó por generaciones. Informes de encuestas de principios del siglo XX insinuaban que ambos lugares contenían restos antiguos, pero los hallazgos estaban dispersos e incompletos. Bethsaida seguía desaparecida, una ciudad mencionada por cada lector del Evangelio, pero vista por nadie. Eso comenzó a cambiar en 2016. Un nuevo equipo internacional regresó a El Araj con herramientas modernas y un objetivo claro: resolver la cuestión de una vez por todas. Utilizando análisis de suelo e imágenes magnéticas, detectaron formas densas bajo la superficie, evidencia de muros, caminos y cimientos. Cuando excavaron más profundo, encontraron cerámica, vidrio y monedas que databan del primer siglo. En cuestión de meses, las estructuras comenzaron a aparecer del barro. Según algunos arqueólogos, las capas mostraban no solo un pequeño asentamiento, sino un próspero pueblo pesquero que encajaba perfectamente con la época de Jesús. Por primera vez, la evidencia y las escrituras parecían coincidir. Bethsaida, el pueblo que los evangelios habían perdido, comenzaba a regresar al mundo, y pronto la tierra revelaría más que edificios. La iglesia bajo la línea de costa. El equipo se adentró más en el suelo, esperando encontrar pequeños fragmentos de un antiguo pueblo. Pensaban que podrían encontrar algunas paredes rotas, algo de cerámica o un tramo de camino. En su lugar, comenzó a aparecer el plano de una gran iglesia cristiana primitiva del período bizantino. Día a día, un detalle llevó a otro. Un muro corto se convirtió en un conjunto de habitaciones. Los círculos de piedra resultaron ser bases de columnas aún fijadas en su lugar. Al final de la tercera semana, descubrieron una sala curva en el extremo oriental, el área donde se ubicaría un altar en una iglesia antigua. Ese fue el momento en que supieron que esto era una iglesia y no una casa o almacén. El tamaño sorprendió a todos. El suelo se extendía más que las pequeñas capillas conocidas en los pueblos cercanos. El plan era limpio y equilibrado. La calidad de construcción era alta. Cuando los conservadores limpiaron el suelo, encontraron mosaicos hechos de pequeñas piedras rojas, azules y blancas dispuestas en patrones cuidadosos. La luz del sol hacía que los colores resaltaran aún más. Esto no era una simple sala de oración de pueblo. Según algunos arqueólogos, parecía un lugar construido para servir a muchos visitantes. A medida que despejaban más tierra, llegaron a capas que eran más antiguas que la propia iglesia. Bajo los cimientos, encontraron señales de una ciudad del siglo I. Había anzuelos de pesca, pesas para redes y cerámica de cocina simple. Estos objetos coinciden con lo que habrían usado las familias en un pueblo pesquero. El hallazgo sugería que una comunidad trabajadora vivió aquí mucho antes de que se construyera la iglesia. Los constructores de la iglesia, al parecer, eligieron este terreno a propósito, no por casualidad. Relatos escritos ayudaron al equipo a entender el panorama general. Un peregrino del siglo VIII llamado Willibald escribió sobre una iglesia de los apóstoles junto al mar de Galilea. Dijo que estaba donde habían estado las casas de Pedro y Andrés. Durante años, muchos eruditos dejaron de lado esa afirmación. Dijeron que sonaba como una leyenda. Aquí, sin embargo, el sitio en El Araj coincidía con muchas partes de su descripción. Había habitaciones para huéspedes, había partes de una casa de baños, había un gran patio donde los viajeros podían reunirse. Según los informes del campo, esta fue la primera vez que la historia escrita y la evidencia en el terreno coincidieron tan estrechamente. En este punto, el equipo sentía que estaban leyendo una historia en capas. Primero, había un pueblo pesquero de la era romana. Más tarde, una comunidad cristiana construyó un santuario sobre él. Esa elección tenía sentido. Los primeros cristianos a menudo construían sobre lugares que querían honrar. Algunos en el equipo creían que esta iglesia había sido levantada para proteger la memoria de los apóstoles. Otros decían que necesitaban más pruebas antes de hacer esa afirmación. Todos coincidieron en que el sitio no era aleatorio. Aún así, quedaba una pregunta. ¿Por qué se había elegido este sitio en particular con tanta precisión? La respuesta, pronto descubrieron, estaba esperando bajo sus pies. Un mensaje escrito en piedra enterrado en el mismo corazón del suelo. La inscripción que hablaba a través de la piedra. La inscripción se encontraba en el centro del salón principal de la iglesia. Este espacio se llama la nave. Es el área amplia donde se paraban los fieles. Un marco circular de pequeñas y brillantes baldosas rodeaba un panel plano de texto. Los conservadores lo limpiaron lentamente con cepillos suaves y agua. Letra por letra, las palabras volvieron a la vida. El equipo formó un semicírculo alrededor del panel, mientras el especialista en griego lo leía en voz alta y firme. El texto comenzaba como una dedicatoria estándar. Atribuía el trabajo a un hombre llamado Constantino. Lo llamaba un siervo de Cristo. Este lenguaje es común en los suelos de iglesias de la época. Luego, la línea cambió. Honraba a Pedro como el principal de los apóstoles y como el portador de las llaves. Todos entendieron eso.
Resonaba con el versículo que muchos creyentes conocen del Evangelio de Mateo, pero las palabras finales dejaron la sala en silencio. La inscripción se refería a las llaves de las esferas celestiales. La frase parecía fuera de lugar. Según los epigrafistas en el sitio, esta redacción no aparece en ningún manuscrito bíblico conocido. Los lingüistas del equipo dijeron que el término sonaba como una idea muy antigua. Apuntaba a una visión del cielo en capas o reinos. Algunos eruditos en la llamada sugirieron más tarde que la redacción podría reflejar una expresión aramea que los primeros creyentes usaban cuando hablaban de la autoridad de Dios. Enfatizaron que esto era una propuesta, no un hecho comprobado. Dijeron que la frase podría haber pasado al griego a través de la predicación local antes de ser escrita. El equipo volvió a mirar las letras. El corte era exacto. Los ángulos eran limpios. No hubo correcciones en el diseño. Las alturas de las letras eran uniformes. Esto no fue un trabajo rápido de un albañil del pueblo. Parecía un texto destinado a tener peso. Según las notas de campo, las líneas eran tan nítidas que el suelo debió haber sido protegido al principio de su vida. Eso explicaría por qué la superficie muestra tan poco desgaste. Otros advirtieron que solo las pruebas de laboratorio pueden confirmar cuánto tiempo estuvo expuesto el suelo antes de ser enterrado. Lo difícil era lo que significaban las palabras. Si la frase preservaba un dicho local, entonces el mosaico podría contener un eco de una enseñanza que nunca llegó a los evangelios escritos. Algunos en el equipo sintieron emoción. Otros sintieron preocupación. Algunos dijeron en privado que este tipo de afirmación provocaría enojo de más de un lado. Según informes de reuniones posteriores, los directores eligieron un lenguaje muy cuidadoso. Dijeron que la inscripción amplía el texto conocido. No afirmaron que cambia las escrituras. Incluso sin conclusiones firmes, el efecto fue inmediato. El sitio pasó de ser una iglesia interesante a un lugar con el poder de reformular debates sobre el papel de Pedro y sobre cómo los primeros cristianos recordaban las palabras de Jesús. Las letras no parecían decorativas, se sentían como un mensaje colocado en el suelo para ojos futuros. Para entender por qué alguien escondería tal declaración, los investigadores recurrieron a las personas que construyeron este santuario y a la fe que guió sus manos. La fe que recordaba dónde caían las palabras. En los primeros siglos del cristianismo, los creyentes no usaban mapas ni guías escritas para encontrar lugares sagrados. Confiaban en la memoria. Construían donde las historias decían que habían ocurrido momentos sagrados. Se levantaban iglesias sobre cuevas, pozos y colinas, donde la gente creía que Jesús o sus seguidores habían estado. Esto no era superstición. Era una forma de mantener esos momentos vivos en piedra. Los constructores de estos primeros santuarios se veían a sí mismos como guardianes de la memoria, más que como creadores de algo nuevo. En toda la Tierra Santa, esa misma lógica dio forma a la geografía de la fe. La iglesia de la Natividad en Belén fue construida sobre una cueva que se dice marca el nacimiento de Cristo. La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén se levantó sobre la colina donde se creía que él había sido crucificado y enterrado. En Nazaret, la iglesia de la Anunciación honraba el lugar donde el ángel habló a María. Ninguno de estos sitios fue elegido al azar. Fueron seleccionados por generaciones que aún llevaban historias vivas transmitidas a través de familias, viajeros y comunidades locales. La iglesia en el Arash parecía pertenecer a ese mismo patrón. Sus constructores eligieron un terreno que generaciones anteriores ya habían marcado como sagrado. Incluyeron habitaciones para huéspedes, un baptisterio y un amplio espacio central para el culto. Según los informes, estas son características comunes en complejos de peregrinación que reciben a viajeros que venían a rezar o buscar curación. Cada elemento del diseño apuntaba al recuerdo. Nada en la estructura sugería invención o expresión personal. Los constructores querían preservar algo que ya creían que había sucedido allí. Algunos arqueólogos creen que el sitio refleja un esfuerzo por mantener viva una memoria hablada. El terreno bajo la basílica puede haber estado asociado con eventos del ministerio de Jesús. Para ellos, el diseño del edificio en sí actuaba como una declaración. Aquí es donde las palabras una vez cayeron. No estaban protegiendo una idea, sino una voz que creían había hablado en ese suelo. En esta perspectiva, Pedro era más que un discípulo recordado en piedra. Era el guardián de una promesa dada directamente por Cristo. El mosaico del suelo que lo llamaba el jefe de los apóstoles puede que no haya sido una simple decoración. Podría haber sido un recordatorio codificado de una conversación que los primeros seguidores nunca quisieron perder. Algunos académicos se mantienen cautelosos. Dicen que sin prueba escrita nadie puede estar seguro de lo que los constructores estaban registrando. Pero incluso ellos están de acuerdo en que la combinación de arquitectura, inscripción y ubicación apunta a una preservación deliberada. Las personas que construyeron esta iglesia no estaban inventando la historia, estaban transmitiendo algo, y según estudios recientes, lo que transmitieron puede no haber sido solo un título o un nombre, podrían haber sido las mismas palabras que Jesús una vez le dijo a Pedro. Cuando los epigrafistas limpiaron el anillo final del mosaico, surgieron letras tenues que nadie había notado antes, y el significado cambió por completo: las llaves, el reino y las palabras ocultas.
La limpieza final comenzó con controles de rutina. Los conservadores fotografiaron el suelo bajo luz normal. Luego, el equipo técnico utilizó imágenes infrarrojas para escanear la superficie en busca de marcas tenues. Según el registro de campo, la cámara captó un delgado anillo de texto alrededor de la inscripción principal. Estaba muy desgastado, casi invisible a simple vista. Bajo infrarrojo, letras que parecían manchas comenzaron a separarse de la piedra. La sala se quedó en silencio. Un epigrafista trazó el anillo en una tableta, mientras un segundo especialista leía las letras en voz alta. El texto estaba incompleto en algunos lugares, pero quedaba suficiente para construir la línea con confianza. Después de múltiples pasadas, el equipo escribió la reconstrucción en el cuaderno. Decía, él le dijo, guarda mi casa, porque voy a preparar los cielos. Las palabras no coincidían con ningún verso registrado. El tono era personal, sonaba como un discurso directo. Los traductores trabajaron en la gramática. Notaron que el ritmo no se sentía como el griego posterior. Se movía como un patrón de habla más antiguo. Algunos eruditos en la llamada dijeron que la línea encajaba con la forma de frases arameas tempranas. Sugirieron que podría ser un recuerdo local que había sido traducido al griego para el mosaico. Fueron cuidadosos al decir que esto era una propuesta, no una prueba. Otros en el grupo instaron a la cautela y dijeron que se necesitaban más pruebas y revisión por pares. La estructura de la oración llamó la atención de todos. Sonaba como una extensión de Mateo 16:19, donde Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. Aquí, la redacción continuaba esa idea con dos órdenes claras. Guarda mi casa y voy a preparar los cielos. Si la reconstrucción es precisa, el primer mandato señala el deber de Pedro en la tierra. Se lee como un encargo para proteger a la comunidad de creyentes. La segunda cláusula sugiere que Cristo prepara los reinos de arriba, mientras Pedro vigila abajo. Algunos dijeron que esta pareja implica un trabajo compartido que vincula la tierra y el cielo. El impacto emocional fue inmediato. Algunos miembros del equipo sintieron conmoción. Otros sintieron preocupación sobre cómo se recibiría la línea. Según informes del sitio, los directores optaron por describir el hallazgo como una tradición local temprana, que preserva una forma ampliada de una promesa conocida. No lo llamaron una nueva escritura, no lo presentaron como una conclusión final. Incluso con un lenguaje cuidadoso, las implicaciones eran fuertes. Si la inscripción registra un dicho antiguo recordado en Galilea, entonces el mosaico sería el primer artefacto arqueológico en llevar una línea directa dicha por Jesús a Pedro. Algunos expertos creen que replantea el papel de Pedro. No es solo un guardián que ata y desata. Se convierte en un administrador que guarda la casa de la fe mientras Cristo completa la obra de preparación en el cielo. El equipo selló el suelo nuevamente para protección y envió imágenes a revisores externos. En pocos días, la noticia comenzó a difundirse más allá del sitio. A medida que se difundieron las noticias, los debates se reavivaron en seminarios y púlpitos. ¿Qué significaban estas palabras para todo lo que el cristianismo había enseñado sobre Pedro, el apóstol que nunca perdió sus llaves? Durante 2000 años, la cuestión de la autoridad de Pedro ha moldeado y dividido el mundo cristiano. Se construyeron ramas enteras de fe en torno a cómo se entendían sus palabras y su papel. Para algunos, él era la fundación de la iglesia misma, el líder elegido para llevar la misión adelante. Para otros, era uno entre iguales, un símbolo de fe más que de mando. La discusión sobre sus llaves se convirtió en uno de los debates más prolongados en la historia del cristianismo. En los siglos que siguieron, esas diferencias se ampliaron. Las iglesias de Oriente y Occidente no estaban de acuerdo sobre lo que Cristo había querido decir. En Occidente, la primacía de Pedro se vinculó al liderazgo, una línea ininterrumpida que condujo al papado. En el este, su papel se veía como espiritual, no político, un primero entre iguales, en lugar de un gobernante. Más tarde, durante la Reforma, los protestantes interpretaron el mismo versículo de manera diferente nuevamente. Enseñaron que las llaves no eran la marca de la autoridad de un solo hombre, sino un símbolo compartido de fe abierto a cada creyente. Sin embargo, ninguna de esas interpretaciones pudo borrar lo que los arqueólogos encontraron bajo el suelo de Galilea. La inscripción en el Arash no fue escrita en Roma ni encargada por emperadores. Fue colocada por creyentes locales, tallada en piedra siglos antes de que existieran las divisiones de la iglesia. Y en ese tiempo, mucho antes de los concilios, cismas y reformas, Pedro fue honrado exactamente como lo describen los evangelios: jefe de los apóstoles, portador de las llaves y guardián de lo que Cristo comenzó. Según informes de traducciones tempranas, la redacción tenía un peso que se sentía tanto personal como cósmico. No presentaba a Pedro como un gobernante de hombres, sino como un guardián del equilibrio, el administrador de la fe en la tierra mientras Cristo preparaba los reinos de arriba. Para los teólogos, esa idea cambió la conversación. Mostró que los primeros cristianos cerca de Galilea ya veían el llamado de Pedro no como poder,
sino como servicio. Incluso los críticos que dudaban del dicho oculto coincidieron en que el mosaico ya no podía ser descartado como mera leyenda. Era físico, local y antiguo, una voz de los primeros siglos de la fe. El descubrimiento obligó a una reflexión silenciosa. La iglesia en el Arag no había preservado una doctrina, había preservado un recuerdo, y a través de ese recuerdo, la historia de Pedro había cerrado el círculo, de regreso a las orillas donde comenzó. Hoy, la pregunta ya no es solo sobre lo que encontraron, sino lo que significa para quienes creen. ¿Era este un mensaje destinado a reformar la fe o simplemente a recordarnos sus raíces? Quizás eso sea algo que cada lector deba decidir. ¿Qué crees que revela este descubrimiento sobre el verdadero papel de Pedro? ¿Estaba destinado a liderar o a proteger? Comparte tus pensamientos abajo y hazle saber al mundo qué crees que realmente abren las llaves.